¿Por qué los americanos juegan ajedrez? ¿Por qué los americanos no juegan ajedrez? ¿Por qué? Se quedaron sin torres. Se quedaron sin torres. ¿Por qué los dominicanos no juegan billar? ¿Por qué los mexicanos no juegan? ¿Estamos listos? Órale. ¿Me dices cuándo? Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos, por favor, con una oración. Padre, tú eres bueno para siempre, tu misericordia grande eres sobre todas las cosas. Tú eres Dios verdadero, Dios único, el único Dios que requiere de nuestra alabanza, de nuestra adoración. A ti, Señor, queremos servir porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Hoy día, Señor, venimos a estudiar tu palabra. Es un tema que es un poquito controversial dentro de las iglesias, por lo cual te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, podamos entender las cosas grandes y ocultas que tú has reservado para nosotros. Sea todo para tu gloria y para tu honra. Amén. Estamos en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 18, haciendo una introducción al tema que se llama de la seguridad bíblica que existe de la gracia y de la salvación. O sea, gracia y salvación son dos verdades bíblicas y estas las vamos a encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Cuando vea la palabra don de Dios, la palabra don significa que ha sido dado por Dios. Hemos definido la palabra gracia como ese favor inmerecido, un regalo, una donación que surge del eterno amor, la buena voluntad y las misericordias de Dios, que han sido concedidas al hombre pecador que está muerto en sus delitos y pecados. O sea, gracia es un favor inmerecido. Hemos definido entonces la palabra salvación como rescate, similar al tipo de rescate que experimenta un náufrago en el medio de las aguas. O sea, la salvación es el rescate, pero ¿rescate de qué? Es rescate, ¿de qué necesita el hombre ser rescatado? Y hemos dicho que el hombre tiene que ser rescatado de la ira venidera. La ira venidera es la ira de Dios que se va a experimentar sobre las naciones y sobre los hombres individuales. O sea, cuando decimos sobre las naciones, le hace Apocalipsis, o sea, todo el Apocalipsis habla de esa ira de Dios sobre las naciones, y sobre los hombres en Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 31, habla de la ira de Dios sobre el hombre pecador. Así que la ira venidera es la ira de Dios sobre las naciones y sobre los hombres que desestiman ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario como completo y suficiente, y los hombres que tampoco le obedecen. Así que nuevamente, salvación es rescate. ¿Rescate de qué? Rescate de la ira venidera. La ira venidera es la ira que viene la ira que viene de parte de Dios sobre las naciones y sobre los hombres que no consideran el sacrificio de Jesús como completo y suficiente y tampoco están dispuestos a seguir con sus mandamientos. Estamos hablando de que la salvación, existe mucha confusión en el tema de la salvación porque diferentes iglesias, diferentes religiones han querido darle una denominación a la salvación, y esta, o sea, ellos los enseñan como absolutos.
O sea, solamente esta es la creencia verdadera y no hay otra creencia. Entonces utilizan la Biblia para contradecir la Biblia. Entonces, estos absolutos que se enseñan a través de todas las iglesias, yo los he podido resumir en 5 escuelas de pensamiento, donde hemos visto hasta el momento solamente 3. La primera que vimos fue la salvación por las obras. Yo obro, yo coopero con Dios, o sea, yo obro para mi salvación, y los judíos, los mesiánicos, los católicos romanos, los testigos de Jehová son de este tipo de pensamiento, donde específicamente, por ejemplo, los judíos dicen que Dios les puede dar la habilidad para no pecar. ¿Ok? Entonces, si eso fuera cierto, entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz es completamente en vano. No naceríamos pecadores. No naceríamos pecadores porque Dios nos puede dar la habilidad para no pecar, y realmente pues eso contradice la misma escritura, Eclesiastés 7:20, donde dice que todos los hombres somos pecadores. La segunda escuela de pensamiento es aquella que es la que nosotros creemos que por gracia somos completamente salvados, o sea que no contribuimos a nuestra salvación, sino que tenemos todo el mérito de Jesucristo imputado en nosotros, y por esa gracia es que somos salvos, por ese regalo inmerecido que Dios nos da. Entonces, algunas denominaciones que tratan con el tema o creen en la salvación por la gracia, pues incluyen los luteranos, los evangélicos, los bautistas, presbiterianos, y todos estos pues son grupos reformados, o sea que nuevamente tenemos grupos reformados, y también dentro de estas denominaciones tenemos grupos no reformados. Y ese es lo que sería entonces el grupo del centro, o sea, el que combina la gracia más las obras. Y estas son, pues nuevamente, como ya mencioné, religiones no reformadas, entre ellos los pentecostales, los carismáticos, tenemos entonces también bautistas, presbiterianos, luteranos, que son nuevamente el extremo opuesto a gracia, es la obra, y entre medio de ellos dos pues tratan de balancear el tema de la gracia más las obras. Estas religiones pues se caracterizan por creer en el libre albedrío. O sea, yo soy el árbitro de mi propio destino, yo decido si yo quiero ser salvo, yo decido si yo quiero ser condenado. O sea, por la mañana se levantan salvos y por la tarde pues se acuestan condenados. O sea, porque la salvación se pierde. O sea, el hombre pues tiene, bajo el libre albedrío, tiene el derecho de la elección, pero este derecho de la elección fácilmente trabaja en su día cotidiano. O sea, usted se levanta por la mañana, usted decide si quiere tomar café, si quiere tomar té, si quiere comer un huevo, si quiere comer cereal, si quiere ponerse una camisa azul, si quiere ponerse una camisa roja, si quiere ponerse un pantalón blanco, si quiere ir a la tienda, si quiere ir al dentista. ¿Me explico? O sea, todo esto, pues usted tiene todo ese libre albedrío para tomar las decisiones que se ajustan a sus necesidades en el diario vivir. Lo único, o sea, el hombre puede elegir y planificar cuánto quiere pecar bajo el libre albedrío. ¿Me explico? El hombre tiene el derecho de planificar su pecado, de acarrear su pecado. Pero el hombre no tiene la capacidad de escoger o de rechazar a Dios. O sea, quizás pueda rechazar a Dios, pero de escoger servir a Dios, naturalmente, eso no está en el hombre. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. O sea, tiene el hombre la habilidad de escoger o de rechazar a Dios, y ser árbitro de su propio destino. Y esto lo podemos contestar mirando Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. No está en sus panfletos, ya que fue un versículo agregado. Pero Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Mire lo que dice el versículo
11, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que los que se creen muy santitos, realmente, o sea, están caminando prácticamente en una baldosa de cáscaras de guineo, cáscaras de banana. Porque en un momento resbala. O sea, el hombre por naturaleza ni busca a Dios, el hombre por naturaleza ni es bueno, ni tiene la tendencia a hacer lo bueno. Y esto viene innato desde que somos niños, está ese pecado en nosotros. El ejemplo que siempre he utilizado es un niño dos niños, uno que tiene un carrito y está jugando con su carrito, y luego entonces el otro que lo está mirando. Entonces cuando el que lo está mirando quiere jugar con ese carrito, extiende la mano para quitarle el carrito y aquel entonces retrae la mano para no prestárselo. O sea, ¿qué es lo que están demostrando estos niños? Uno demuestra avaricia, codicia, y el otro está mostrando envidia, y codicia también. Y el otro egoísmo. Entonces, pues por esta razón, el hombre naturalmente no está inclinado a lo bueno, y esto viene desde la niñez. Eso lo puede comprobar luego, luego del diluvio, cuando se bajaron del arca de Noé, que el Señor dijo, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre es malo desde su juventud. O sea, esa maldad es innata en el hombre. Entonces, en el tema del libre albedrío, el hombre puede rechazar abiertamente a Dios, puede decir, yo no quiero nada contigo, no me interesa, no estoy seguro de eso. Pero el hombre no tiene la habilidad de naturalmente escoger a Dios. Dios entonces utiliza su providencia para acercar al hombre, para que el hombre crea, para que el hombre reconozca su estado pecaminoso, para que el hombre se arrepienta, se convierta y confiese entonces a Jesucristo como Salvador. Y de esta manera se hace la voluntad de Dios, según lo que aparece en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, donde dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea que aun cuando no vemos evidencia de una salvación en uno de nuestros hijos, en uno de nuestros tíos, en uno de nuestros hermanos, realmente no es el tiempo no es el tiempo para esa persona y Dios. ¿Me explico en eso? O sea, el negocio suyo, la responsabilidad suya es predicar el Evangelio. ¿Quién hace la obra? El Señor es el que hace la obra. ¿Okay? Así que nuevamente el deseo del Señor es que nadie perezca. El hombre lo puede rechazar, pero nuevamente el Señor va a utilizar su providencia para poder atraerlo, para que entonces la salvación llegue a su casa. Y nuevamente, la pedrada que está destinada para una persona, no importa el día, no importa la hora, esa pedrada le va a pegar, le va a llegar. ¿Okay? Así que hemos visto entonces que además de la salvación por obra, gracia y la gracia más las obras, también entonces aparecen los extremos exagerados, los de hipergracia y los de hiperobra, los de hiperobras y los de hipergracia. O sea, los de hiperobras incluyen los grupos religiosos extremistas, al punto que estos grupos religiosos extremistas pueden ser entonces los grupos terroristas. ¿Okay? Ellos realmente no saben cómo se van a salvar. Sin embargo, lo que le venden es la idea de que si tú cometes un acto de sacrificio,
de heroísmo, entonces tú te puedes ganar la salvación. Entonces, o sea, para cautivarte, te invitan a un lugar donde está, o sea, oscuro, hay luces, te dan algo para tomar, que es una droga, un opio. Y luego entonces, cuando estás alucinando, entran entonces unas prostitutas y te seducen. Y luego entonces, cuando tú sales del trance del opio, te dicen, ¿qué pasó? No, que tuve una experiencia espiritual. Y dicen, pues mira, exactamente eso es lo que vas a tener si tú haces un sacrificio. Y te garantizamos 70 vírgenes son, algo así, son como 70 vírgenes. Y yo digo, mamá, yo no puedo con una. No puedo con una, imagínate con 70. Y eso contradice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque la Escritura lo que dice es que los hombres son como los ángeles, que en la eternidad ni se van a casar ni se van a dar en casamiento. O sea, no vamos a necesitar procrear, que eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Sin embargo, pueden ver cómo o sea, la mentira puede llevar a hombres a entrar en una estación de trenes y detonar una bomba o en un autobús, o tomar prestado un avioncito y derribar dos torres gemelas. O sea, como nuevamente la falsa religión puede llevar a un hombre a cometer tales atrocidades. ¿Okay? Y entonces el otro grupo, el de hipergracia, dice que Dios es tan amoroso que aún sin confesar a Jesucristo ni creer en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, ni de observar sus mandamientos, Dios le va a dar al final del tiempo salvación a todos los seres humanos. Usted puede ser de cualquier religión, pero como Dios es el que salva, y Dios ya desde antes de la creación del mundo sabe quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida, yo no tengo que salir a predicar el evangelio. Yo una vez salvo, siempre salvo. Eso significa entonces que yo puedo cometer todo el pecado que yo quiera, puedo planificar mi pecado, puedo practicar mi pecado, porque al final del tiempo Dios me va a perdonar y me va a dar la salvación y la vida eterna. ¿Y los ateos están incluidos ahí? ¿Pudieron ser? O sea, el ateo lo que cree es que el día que mueres, de la misma manera que tú no te acuerdas de cuando naciste. O sea, no tienes conciencia del día de tu nacimiento. Entonces, los ateos como tal, pues dicen que así será la muerte. Que de la misma manera que tú no te recuerdas. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que se miraron en un espejo? Y dijeron, qué tipo feo. ¿Quién es ese? ¿Me explico? Entonces, pues por esa razón, como Dios es tan amoroso y tan misericordioso, pues no tenemos que salir a predicar el evangelio porque ya Dios sabe quiénes son los salvos. Y recuérdense que dentro de la iglesia tenemos personas que son salvas y personas que no son salvas. Si los pudiéramos identificar, si los pudiéramos apartarse, o sea, poner las cabras para un lado y las ovejas para otros, pudiéramos predicarle a estas cabras el evangelio. Y si no si no están de acuerdo, pues mire, la puerta está abierta. Pero tanto el trigo como la cizaña están dentro de la iglesia, lo cual entonces tenemos que predicarle a todo el mundo como si no fueran salvos. ¿Me explico en eso? Así que, ¿para qué predicar el evangelio? Es lo que dicen los de hipergracia. O sea que nuevamente, pues, cuando vamos entonces a estas 5 escuelas de pensamiento, por esa razón es que la salvación dentro de la iglesia es un tema de tanta confusión. Y lo peor del caso es cómo los apologetas contradicen la Biblia con la Biblia, porque mira lo que la Biblia dice aquí. No, porque mira lo que la Biblia dice acá. Entonces lo que hacen es contradecir la Biblia con la Biblia en el tema de la salvación. Y tenemos que entender que la salvación por las obras y la salvación por la gracia son como el agua y el aceite. Estas no se mezclan, ni coexisten. Y esto lo podemos confirmar nuevamente con Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe.
esto no es de vosotros. ¿Qué no es de vosotros? La salvación ni la fe. ¿Por qué razón? Porque tanto la salvación como la fe, para creer en esa salvación, ¿quién la da? Dios. Por eso es que el versículo termina diciendo, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Dios nos da la salvación como un regalo para los que van a creer. Ahora, Dios te va a dar entonces, te va a dotar con la fe, la habilidad de poder creer que lo que dice la palabra de Dios es inerrante, es completo. O sea, en la salvación no hay obra de hombre envuelta, ya que una gota de mérito humano en el tema de la salvación completamente desestima el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y en el tema pues, de la salvación. Ahora, la salvación no es una novedad de hace 2000 años. La salvación viene desde el Antiguo Testamento. Si ustedes van y leen el Magnificat, donde dice, María dice, engrandece mi alma al Señor, porque han visto la bajeza de su sierva y mi alma se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cómo María sabía que Dios era el Salvador? Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, antes de que naciera Jesucristo, ya María reconocía a Dios como su Salvador. Ella reconocía la salvación. Eso significa entonces, o sea, lo único que María conocía era el Antiguo Testamento. Ella no conocía el Nuevo Testamento. Pero entonces desde el Antiguo Testamento estamos viendo que la salvación por gracia, como completa obra de Dios, como dado como un regalo inmerecido, donde el hombre no contribuye una gota de mérito a su salvación, está claramente revelada desde el Antiguo Testamento. Completamente revelada desde el Antiguo Testamento. ¿Quieren un ejemplo? Vamos a Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Y eso está en el panfleto. Y el versículo 1 dice, la mano del Señor vino sobre mí. ¿Quién está hablando aquí? Ezequiel, el profeta Ezequiel. O sea, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. O sea que él estaba en su casa leyendo el periódico, llegó el Señor y en el espíritu se lo llevó y lo puso frente a un valle y ese valle estaba lleno de huesos. Y él me hizo, versículo 2, y él me hizo pasar en derredor de ellos y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle y aquí estaban muy secos. ¿Qué había en el valle? Mucho hueso y todos estaban secos. Versículo 3, y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios le habla a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel respondió, Señor, tú lo sabes. Versículo 4, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Entonces en el versículo 7 profeticé Ezequiel, pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. ¿Se acuerdan cuando Dios formó de la tierra a Adán? Lo único que hizo fue una forma. Moldearlo. Ahora, para que entrara el espíritu, ¿qué hizo?
sopló el aliento de vida y el hombre se convirtió en ¿qué? Alma viviente. ¿Ok? Así que no había espíritu en ellos. Versículo 9. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como el Señor me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Versículo 12, por tanto profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Mire lo que dice el versículo 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo soy, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. ¿Okay? Así que nuevamente, ¿quién revivió los huesos secos? Dios. O sea, estos versículos hablan de un nuevo nacimiento, hablan de una regeneración, o sea, hablan de la salvación a como Jesús se lo explicó a Nicodemo en Juan capítulo 3. O sea, y esto es completa obra de Dios. O sea, que nuevamente Jesús en Juan 3, que lo vamos a leer un poquitito más adelante, le está diciendo exactamente lo mismo que Dios le dijo al profeta Ezequiel, utilizando otras palabras, pero en el mismo concepto. O sea, la pregunta es, ¿quiénes son los huesos secos? En el versículo 11 dice, estos huesos son toda la casa de Israel, quienes dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. ¿Quiénes son los huesos secos? Nosotros somos huesos secos. ¿Por qué razón? Porque el hombre naturalmente no busca de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno justo. Entonces, estos huesos secos somos nosotros, somos la casa de Israel. Somos muertos que estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Así que por esa razón usted puede decir, yo soy un hueso seco y por causa de nuestro pecado estamos muertos, estamos separados de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué vida tiene un hueso seco? ¿Qué fuerza tiene un hueso seco? ¿Cuántas llamadas puede hacer un hueso seco? ¿Cuántas puertas puede sonar un hueso seco? Como los testigos de Jehová que tocan en las puertas. ¿Me explico? ¿Cuántas personas puede un hueso seco hablarle? ¿Cuántas comidas reparten los huesos secos a los necesitados? ¿Cuántas personas engañan los huesos secos? ¿Qué obra pueden hacer estos huesos secos para que puedan volver a vivir? Absolutamente ninguna. O sea, todas las respuestas son ninguna. ¿Por qué razón? Porque somos huesos secos. Entonces la pregunta que hace el Señor al profeta es, ¿vivirán estos huesos? A lo que el profeta le contesta, Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. ¿Qué es lo que entonces el Señor le dice? Profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor.
Damas y caballeros, oigan la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Esa es la palabra que nosotros estamos enseñando, no es las palabras de lo que me parece a mí que está bien, de mi propia opinión. Es lo que dice la palabra de Dios. Profetízale a estos huesos. ¿Quiere la salvación? Reconozca su pecado. ¿Quiere la salvación? Arrepiéntase de su pecado. ¿Quiere la salvación? Conviértase de su pecado. ¿Quiere la salvación? Confiese que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es completa y suficiente. Que no hay más y no hay menos. Esa es la obra del Señor en nuestras vidas. Así que estamos encomendados por parte del Señor a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué razón? Porque no sabemos quiénes son los salvos. Ni sabemos quiénes son los condenados, solo Dios sabe. Por eso el profeta le dice, solo tú lo sabes. Pero a nosotros nos toca predicar la palabra. Y el Señor Dios es el que abre los sepulcros y nos hace subir para que seamos pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo, pero ahora por el sacrificio de redención de Jesucristo en la cruz del Calvario, somos pueblo. Y nos dice a través de los profetas, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. O sea que estábamos muertos al pecado, pero ahora el Señor nos revive, nos da vida para la salvación. Y no solamente eso, o sea, ese es el milagro espiritual. El milagro físico, pondré tendones sobre vosotros. O sea que donde no hay tendones, en un hueso seco, Él le va a poner tendones. Y haré crecer carne sobre vosotros. O sea que en un hueso seco donde no hay carne, Él va a poner carne sobre esos huesos, sobre nosotros. Y os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros, porque los huesos secos ni tienen piel, ni tienen espíritu. ¿Para qué? Para que vivas, para que sepas que el que te levantó a ti de la mortandad fue Dios, fue el Señor. ¿No sé? Y entonces cuando el hombre escucha la predicación, los huesos se juntan, le nacen tendones, crece la carne y la piel los cubre, el espíritu entra en ellos y los huesos secos viven. Se ponen en pie y hacen un enorme ejército para nuestro Señor Jehová. ¿Sí? Y todo esto es obra de ¿quién? Obra de Dios. O sea, ¿qué podemos aprender de Ezequiel 37? Somos huesos secos, estamos muertos, y porque estamos muertos en nuestros pecados, estamos separados de Dios. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Así que somos huesos secos, separados y muertos de la presencia de Dios. Solo las palabras de Dios por medio de sus profetas nos pueden dar la fe para creer. O sea, ¿cómo se aumenta nuestra fe? Lea la Biblia. ¿Sí? Y también podemos aprender que cuando creemos, somos revividos y regenerados para vivir con el Señor. Así que todas las personas en el tiempo de Jesucristo tenían este Antiguo Testamento. Ahora viene Jesucristo y entra entonces en la escena. Y va a predicar entonces este Evangelio. Y Jesús, en Juan capítulo 3, tiene una conversación con Nicodemo. Y de lo que le va a hablar es exactamente de lo mismo que habló Ezequiel muchos años antes. Le va a decir exactamente lo mismo, pero no necesariamente con la misma palabra de los huesos secos, sino utilizando otra metáfora. Entonces, él va a utilizar con Nicodemo la metáfora del nuevo nacimiento. Estos versículos no están en los materiales que ustedes tienen en la mano, así que por favor presten atención a la presentación y veamos lo que nos dice Juan capítulo 3, del versículo del 1 al 10, donde el Señor Jesucristo nos habla del nuevo nacimiento. Y cuando usted oiga la palabra nuevo nacimiento en el griego original, eso quiere decir nacer de lo alto. O sea, nuevo nacimiento significa nacer de lo alto. Y Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10 dicen lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es aquel que todo que es nacido de lo alto. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es que tú, siendo el maestro de Israel, no te acuerdas de lo que dijo Ezequiel, lo que dijo Jeremías. O sea, lo que dijo Dios a través de Ezequiel, lo que dijo Dios a través de Jeremías. O sea, veamos un poquito más detallado cada uno de estos versículos. En el versículo 1 leemos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, ¿quién era Nicodemo? Esa es la primera pregunta que tenemos: ¿quién era Nicodemo? Y la palabra entonces nos responde en el versículo 1: un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo no era cualquier persona, era una persona completamente estudiada. ¿Okay? Y en el versículo 10 se nos revela también que Nicodemo era uno de los maestros de Israel, y no sé si una de las Biblias dice el maestro, o sea, como siendo el que estaba a la cabeza de la universidad de los judíos en este aspecto. O sea, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Así que era un maestro dentro de los fariseos y los judíos. O sea, los fariseos, en conjunto con los saduceos, componían la clase gobernante espiritual de Israel. Esto significa que Nicodemo tenía un puesto alto en el gobierno como maestro de Israel y gozaba de bienes y de riquezas materiales. Y al ser maestro de Israel indica que no solamente era maestro, sino que era un pedagogo de mucho renombre en la nación de Israel, una autoridad religiosa con gran prestigio y excelencia. Pues disfrutaba de una posición privilegiada entre los rabinos de su tiempo. O sea, que era un maestro, un letrado. O sea, que tampoco era, o sea, no era Joseph, que no sabe nada. Yo solo sé que no sé nada. Entonces, este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y la pregunta que surge es: ¿por qué Nicodemo vino de noche a Jesús? Realmente no sabemos, la Biblia nos dice. O sea que cualquier interpretación que usted le quiera dar a por qué Nicodemo vino de noche a ver a Jesús es simplemente especulación, porque la Biblia no dice. Porque no quería que lo vieran mezclándose con Jesús. Algunas interpretaciones han puesto para que ustedes vean qué tan oscura estaba el alma de Nicodemo. ¿Me explico? Es especulación. Vino de noche, punto. Eso es todo lo que la Biblia nos revela. No tenemos que buscarle la quinta al pato ni la quinta pata al gato, ni buscarle agregarles interpretaciones. Así que cualquier interpretación que usted le pueda agregar es pura especulación. Entonces, cuando dice
cuando Nicodemo le dice, Rabí, sabemos, estaba haciendo referencia que otros miembros del Sanedrín, otros miembros, o sea, del grupo gobernante, ya estaban observando a Jesucristo y sabían que Jesucristo no era cualquier hombre. Y una de estas personas la podemos identificar como José de Arimatea. ¿Quién fue José de Arimatea? El que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo, para enterrarlo en una tumba que él estaba guardando para sí, para que se cumpliera lo que decía el Viejo Testamento, que dentro de los ricos seré enterrado. ¿Okay? Así que tanto Nicodemo como José de Arimatea llevaban un tiempo observando a Jesús y estaban convencidos de que Jesús no era otro hombre. Ahora, entre el versículo 2 y 3 vamos a encontrar una desconexión en la continuidad de la conversación, ya que, o sea, cuando Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, lo más lógico en la continuidad de la conversación sería que Jesús le dijera, oye, gracias porque tú reconoces que yo realmente pues soy el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo responde Jesús? Le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea que como dice en buen venezolano, se descoñeta completamente la continuidad en la conversación, ¿me explico? Entonces, o sea, como que la respuesta de Jesús no tiene continuidad a lo que le está diciendo Nicodemo en el versículo 2, porque nuevamente le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, en principio, el versículo 3 es una respuesta a una pregunta, porque respondió Jesús. Entonces, ¿a qué pregunta es la que está contestando? O sea, tiene que considerar que Jesús conoce los pensamientos de las personas. Y si el versículo 3, o sea, conoce la intención, conoce los pensamientos, conoce lo que está en el corazón del hombre, si la respuesta es el versículo 3, si el versículo 3 es la respuesta a lo que está en el pensamiento de Nicodemo, entonces, ¿cuál es la pregunta? Versículo 3 es la respuesta que estaba en el pensamiento, que estaba en el corazón de Nicodemo. O sea, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo entrar en el reino de Dios? ¿Me explico? O sea, el versículo 3 es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Que estaba en el corazón. O sea, recuérdense, Cristo puede identificar lo que está en el pensamiento, en el corazón de Nicodemo, porque conoce las intenciones de los hombres. Nicodemo no puede saber lo que pensaba Jesús. Pero, correcto. Pero Dios podía saber lo que estaba en su pensamiento. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo yo puedo llegar al reino de los cielos? Y Jesucristo le responde entonces, para que tienes que nacer de nuevo para que veas el reino de Dios. ¿Tú quieres la salvación? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué pasó con los huesos secos? Tuvieron que nacer de nuevo. Y es exactamente el mismo concepto que vamos a ver. O sea, quizás es la misma pregunta que tengamos algunos de nosotros, ¿cómo yo puedo ver el reino de Dios? ¿O cómo yo puedo ser salvo? Entonces la respuesta a la pregunta es con un nuevo nacimiento. Y nuevo nacimiento significa nacido de lo alto. O sea, no es un nacimiento terrenal, sino es un nacimiento espiritual. Continuamos con los versículos 4 al 6.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, Nicodemo estaba pensando en un nuevo nacimiento en términos carnales. ¿Cómo me puedo yo meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? A lo que Jesús le dice, lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu Santo es espíritu. Note que es espíritu con mayúscula y esto se refiere entonces al Espíritu Santo. O sea que cuando ustedes ven espíritu en minúscula está hablando del espíritu del hombre. Cuando hay espíritu con E mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Tome nota que el versículo 5 dice, el que no nace del agua y del Espíritu, nuevamente haciendo referencia al Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ser salvo. En el versículo 7 le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Eso fue lo mismo que le dijo a los huesos secos. O sea, el versículo 7 reitera que para ser salvo es necesario que el hombre y la mujer experimenten un nuevo nacimiento. Hasta este punto el Señor ya ha dicho 3 veces, es necesario nacer de nuevo. Voy a saltar el versículo 8 y luego entonces regresamos a él. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se experimenta un nuevo nacimiento? Quizás usted estará haciéndose la misma pregunta que el Señor le hizo que Nicodemo le hizo al Señor. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se experimenta un nuevo nacimiento? Porque Jesús utiliza una metáfora de nacer de nuevo para poder explicar la salvación. ¿Qué es lo que nos quiere revelar? Bueno, este nuevo nacimiento es una metáfora a la concepción, el desarrollo y el nacimiento de un ser humano. Tome en consideración que en el día de su nacimiento ustedes no contribuyeron en nada para que este ocurriera. O sea, usted no se pudo autoconcebir. Usted no se pudo autodesarrollar en el vientre de su madre. Lo único que usted pudo hacer fue meter una patada para poder salir. Y ni siquiera eso fue, yo nunca he sido madre, pero yo sé que las madres contribuyen mucho a que ese niño salga. No es fácil empujar. No es fácil, ni aun cuando lo llenan de aire. ¿Ok? Así que cuando cada uno de nosotros fue concebido en el vientre de nuestras madres, nosotros no participamos en nada a esa concepción. Eso fue decisión de nuestros padres. O sea, usted no pudo decir usted no pudo escoger quiénes iban a ser sus padres, el lugar donde iban a nacer, ni el día, ni la hora, ni la ubicación, ni la raza que usted tendría. O sea, todo eso fue decisión de sus padres y por la voluntad de Dios. Y a raíz de que cada uno de nosotros no contribuye nada a nuestro nacimiento, nacer de nuevo, a como lo sugiere Jesús, significa nacer de lo alto. Y de la manera en que usted en su nacimiento terrenal no contribuye en nada, para ese nuevo nacimiento de agua y de espíritu, usted tampoco contribuye en nada. O sea, porque todo esto se convierte nuevamente en la obra de Dios en usted. Vuelvo y destaco, somos huesos secos. ¿Qué vida tienen los huesos secos? ¿Qué vida tenemos nosotros? Es exactamente la misma enseñanza de Ezequiel que el Señor nos está dando a través de Juan capítulo 3, la conversación entre Jesús y Nicodemo. O
O sea, nuevamente en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la misma enseñanza que nos va a dar entonces Pablo un poquitito más adelante, unos años más adelante, donde dice, porque por gracia sois salvados por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don, es dado por Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Okay? Así que la salvación es completamente una obra de Dios. El nuevo nacimiento es algo que viene de lo alto, es algo que Dios solamente puede dar, no es algo que por sus obras un hombre puede lograr. Solamente se es salvo por esa gracia, por ese favor inmerecido que Dios nos da. Entonces, volviendo nuevamente a la conversación entre Jesús y Nicodemo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿a qué se está haciendo referencia cuando le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús no podía estar haciendo referencia a Efesios capítulo 2, versículo 8, porque eso todavía no estaba escrito. Jesús estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. O sea que Nicodemo, siendo el maestro de Israel, debía conocer lo que dice Jeremías y Ezequiel. En Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, vamos a tocarlo rapidito. He aquí vienen días, declara el Señor, tampoco están en su panfleto, pero dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cuándo Jesucristo hizo ese nuevo pacto? Cuando tomó en la última cena la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto que se va a iniciar cuando yo derrame mi sangre. Él no dijo, esta es mi sangre. Él dijo, este es el nuevo pacto que se va a iniciar y yo ese pacto lo voy a sellar con la sangre que voy a derramar cuando esté en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir cuando tomo la copa. ¿Y de qué trata el nuevo pacto? Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Si quieren saber cuál era ese pacto, léase Éxodo capítulo 24, de lo que trata ese pacto. Ese pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Y sobre sus corazones la escribiré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más a cada uno, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Recuérdense que en el Antiguo Testamento los sacrificios de las ovejas y de los ganados no perdonaban el pecado, solamente apaciguaban la ira de Dios. Pero ahora la muerte de Jesucristo perdona el pecado. Esa es la diferencia. O sea, las promesas de Dios en Jeremías 31, 34, yo pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de su pecado. O sea, esas son las promesas que vemos ahí. En Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27, y nuevamente esto se supone que era lo que Nicodemo debía saber. Cuando el Señor le dice, tú eres el maestro de Israel y nunca has leído Jeremías y nunca has leído Ezequiel. ¿Por qué razón? Porque para el judío la salvación era por las obras. Estaba en cumplir 613 mandamientos que se habían inventado los fariseos. En Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 27. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a hasta vuestra propia tierra.
entonces os rociaré con agua limpia, tienes que nacer del agua y del Espíritu, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. O sea que cuando Jesús toma la copa y dice, este es el nuevo pacto en la sangre que yo voy a derramar, de esto era de lo que estaba hablando. Cuando dice que hay que nacer de nuevo en agua y espíritu, ¿se refiere al bautismo? No necesariamente. No necesariamente. Okay. Porque o sea, en la iglesia reformada, nosotros no, o sea, son ordenanzas, tanto el espíritu como el bautismo como la Santa Cena. Sin embargo, pues no son de carácter salvífico, no porque te bautizas eres salvo, no porque tomas de la Santa Cena eres salvo, ¿me explico? O sea, que lo hacemos como dar evidencia al mundo en qué creemos, qué reconocemos. O sea, que en las promesas de Dios ahora en Ezequiel 36, 24, 24 al 27, ustedes notarán que dice, yo os tomaré de las naciones. ¿Quién es yo? Jehová Dios. Yo os recogeré de todas las tierras. Yo os traeré a vuestro país. Yo esparciré agua limpia y seréis limpiados de inmundicia y de ídolos. Yo os limpiaré. Yo os daré un corazón nuevo. Yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne. Yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, en ese nuevo nacimiento entre Jeremías y Ezequiel, la palabra yo aparece 14 veces. O sea, yo, Jehová, es el único que puede dar un nuevo nacimiento. Que por esa razón la salvación no es por obra. Yo no me puedo ganar esa salvación. Entonces, ¿cómo llega este nuevo nacimiento al hombre? ¿Cómo llega este nuevo nacimiento al hombre? Recuerdan que saltamos el versículo 8. Ahora se entiende lo que dice el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Señor, o nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir ese versículo? O sea, podemos ver el viento, el efecto del viento, porque no podemos ver el aire, ¿no? Podemos ver el efecto de cómo el viento empuja los árboles para un lado y los empuja para el otro. ¿Ok? Oímos el sonido de la ráfaga del viento, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. O sea, no podemos ver los efectos, pero no los podemos controlar ni tampoco los podemos entender. Así es con el Espíritu Santo. El hombre no puede controlar, el hombre no puede entender cómo se experimenta, es una paradoja. El hombre no puede entender cómo se puede experimentar un nuevo nacimiento. Algún día el viento viene sin anuncio y de la misma manera vendrá el Espíritu sin anuncio y tendrá entonces un nuevo nacimiento que solo se debe aceptar por fe. Porque eso es lo que dice la palabra en Efesios 2, versículos 8 y 9. Sin obras, sin contribución humana, por gracia, por un favor inmerecido. O sea que Dios le da la vida a los huesos secos en Ezequiel. Dios da el nuevo nacimiento de lo alto al hombre en Juan capítulo 3. Y nuevamente, desde el Antiguo Testamento está la salvación por gracia ya explícita.
O sea que la salvación no es un tema del Nuevo Testamento. La salvación viene desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Excelente, excelente. Ok, gloria a Dios. Entonces cerramos con una oración. Gracias, Padre, te damos por este día. Te damos gracias, Señor, por esa salvación, por esa gracia inmerecida, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Reconociendo que tú eres el Dios de Israel, el Dios de nosotros, el Dios que por morir en la cruz del Calvario nos trae de la muerte a la vida. Señor, es un tema que puede ser difícil de entender, porque en todo queremos, Señor, poner nuestro granito de arena y gloriarnos nosotros mismos, pero te damos gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos que a través de tu palabra se enseña que solamente por gracia y solamente por la fe, los dones que tú nos das, podemos tener entonces esa salvación. Permite que te quedes con nosotros el resto del servicio. Sea todo para tu gloria y tu honra. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Y a ti damos toda la gloria y la honra. Amén. ¿Ok? La semana que viene, pues entonces continuamos con el tema de la gracia y de la salvación. Que Dios les bendiga.